Vamos a hablar de un tema muy importante que se ha perdido últimamente en la iglesia, en la casa, donde se alaba a Dios. Y el tema de hoy es cómo fluir en los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo es el tema de hoy? ¿Sí lo alcanzaron a escuchar? ¿Cómo fluir en los dones del Espíritu Santo? ¿Sabe usted cómo va a fluir en los dones del Espíritu? ¿Cómo fluir en los dones del Espíritu Santo? Todos estamos allí en 1 Corintios capítulo 12. Amén. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si algún miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dijo el apóstol Pablo. Amén. Amén y amén. Primero, ¿qué es un don? Pregunto en esta mañana. ¿Usted sabe qué es un don? ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Justin, colabóreme. Un don es un atributo divino que Dios le da a su iglesia o a cada miembro. Amén. ¿Para qué? Para provecho de la iglesia. No es para provecho individual, sino para el provecho colectivo de la iglesia. Amén. Entonces, un don es un atributo divino de Dios. Amén. Que Dios le da a su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos dones. Podemos tener mínimo uno, ¿cierto? Mínimo cada uno tiene al menos uno solo de estos dones. Al menos uno. Amén. ¿Y para qué el Señor dio estos dones a la iglesia? Dice la palabra allí mismo que para que no haya desavenencia, ¿sí? Y para que la iglesia esté viva y activa. Amén. Entonces, ¿cómo fluir en ese don que Dios me ha dado? Amén. ¿Sabe usted cuál es el don que Dios le dio? ¿Sabe usted cuál es el don que Dios le ha dado? Recordemos que todos al menos tenemos aunque uno. Y de ahí para podemos tener 2, 3, 4. Porque el Espíritu reparte como Él quiere. Como Él quiere. Amén. Por ello, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo le recordaba a la iglesia de Corintios y le decía: no quiero, hermanos, que ignoren los dones espirituales, en el primer versículo del capítulo 12. No quiero que ignoren los dones espirituales. ¿Por qué razón el apóstol le recuerda a la iglesia de Corinto que no se olviden, que no ignoren los dones del Espíritu Santo? Porque si miramos, mis queridos hermanos, hoy en día, la mayoría de las iglesias estamos ignorando los dones del Espíritu Santo. O dígame, ¿cuál fue la última iglesia donde usted fue y estaban los dones fluyendo? ¿Cuál fue la última iglesia donde usted estuvo y miró que los dones estaban fluyendo? Los dones del Espíritu, los miró vivos y activos. Jesús no llamó a la iglesia para que esté pasiva, para que esté muerta. Amén. Si miramos varios versículos de la Biblia, el Señor nos manda a estar vivos, a estar activos. Levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Jesús les dijo antes de su ascensión, le dijo a los discípulos, a aquellos que estaban presentes cuando Él fue levantado hacia los cielos: no se vayan de Jerusalén hasta que no hayan recibido la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos?
¿Por qué estamos ignorando hoy los dones del Espíritu Santo? Y al parecer, este problema viene desde la antigüedad. Pablo aquí corrige a la iglesia de Corinto y les dice, hermanos, ¿qué pasa? Justin, les dice, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué están ignorando los dones del Espíritu? ¿Por qué los están ignorando? Si el Señor los dio para provecho de la iglesia, para que la iglesia crezca de una manera equilibrada. Amén. No crezca en desavenencia, sino que pueda crecer equilibradamente. Entonces, usted y yo tenemos un don. Le pregunto, ¿usted sabe cuál es el don que Dios le ha dado? ¿Lo tiene identificado? Ojo, están los dones, están los talentos y está el ministerio. Amén. Que son diferentes. No los podemos confundir. Un talento no es lo mismo que un don. Amén. Porque un talento es una habilidad natural que Dios le dejó a un ser humano. Ya sea el talento de la voz para cantar o para tocar o para moverse rápido. Esos son talentos. Amén. Pero el don, decimos que un don es un atributo divino de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros para realizar una tarea divina dentro de la iglesia. Una tarea extraordinaria que no la realiza cualquiera. Amén. Que la gente del mundo no la tiene. Que los que no conocen a Jesucristo no la tienen. Amén. El talento lo puede tener cualquiera. Hay gente que no conoce a Jesús y tiene más talento que nosotros. Amén. Talento para todo. Pero el don del Espíritu no lo puede tener una persona que no conoce a Jesús. Amén. Porque ese don lo recibimos en el momento que creímos en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Desde ese momento adquirimos el don, que aunque no lo vemos porque no se ha manifestado, otra cosa es que empecemos a aprender cómo manifestar ese don, cómo fluir en ese don que Dios me ha entregado. Amén. ¿Cómo voy a fluir? ¿Cómo voy a manifestar ese don? ¿O usted es el que cree que no tiene un don? Todos tenemos un don, mi hermano. Por eso le digo, al menos uno. Y entonces, ¿por qué lo estamos ignorando? Porque si no lo estamos manifestando, es porque lo estamos ignorando. Estamos haciendo caso omiso a ese don y ese llamado de Dios. Y recordemos que un día el Señor nos va a llamar a cuenta. Amén. Por esos dones, por esos talentos. Y nos va a decir, oiga, ¿usted qué hizo con el don que le di? No, Señor, es que a mí me daba miedo, el qué dirá de la gente. Es que, Señor, a mí me daba pena. Señor, es que no sabía cómo manifestar su talento. Por eso nunca lo usé. ¿Y el Señor qué dirá? Apartaos de mí, maldito, al fuego eterno. La cosa es seria, mis hermanos. Lo que Dios nos da no es para ocultarlo. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús es la luz del mundo. Y dice que una luz no se pone debajo de la mesa, sino que se pone arriba para que alumbre a todos. Amén. Y entonces, ¿por qué ese don que el Señor le ha dado a usted lo tiene escondido? ¿Por qué lo tenemos apagado? ¿Es para esconderlo? Como hizo el de la historia de los talentos. Señor, es que tuve miedo y sé que tú recoges y riegas donde no. Pero Señor, yo tuve miedo y guardé tu talento.
El don que Dios nos ha dado es para que lo pongamos en práctica, mis hermanos. Fluir en los dones del Espíritu es un aspecto importante de la vida cristiana, mis hermanos. Es fundamental. Por eso siempre el Señor nos manda a volver a las sendas antiguas. Amén. Nos manda a volver a las sendas antiguas. Que no nos olvidemos de la iglesia primitiva. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a los primeros cristianos? Hombre, no vayan a hacer la tarea. Está prohibido, les dijo Jesús, que ustedes se vayan a predicar. No se muevan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Cuando ya lo reciban, ahora sí pueden ir por todo el mundo. Y por eso ellos dijeron, bueno, vamos a unirnos, mis hermanos, y empezaron a orar y a buscar la presencia de Dios para que el Espíritu Santo se manifestara. Y dice que de repente estaban todos unánimes juntos y vino el Señor. Vino el Espíritu Santo y se manifestó en ellos. Amén. Y les dio el poder para poder predicar el Evangelio, para poder ir. Y desde allí fueron. Y uno de los primeros aspectos para fluir en los dones del Espíritu Santo es buscar la guía del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que Jesús le dijo a los discípulos que el Espíritu Santo sería su maestro, su consolador, el que les enseñaría y les guiaría a toda la verdad. Amén. Entonces debemos buscar la guía del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Y cómo la buscamos? En oración, diciéndole que Él nos guíe, que Él nos dirija. ¿Sí? Porque hay caminos que a nosotros nos parecen buenos, dice la Biblia, pero que su fin es camino de muerte. Entonces, buscar la guía del Espíritu Santo es el primer aspecto para fluir en los dones del Espíritu Santo. Amén. Buscar la guía. Segundo aspecto, conocer los dones. El segundo aspecto para fluir en los dones del Espíritu Santo es conocer los dones. ¿Conoce usted cuáles son los dones del Espíritu? Mencionémoslos, pues. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Vamos primero. Sabiduría. ¿Sí? Sabiduría es uno, ¿cierto? Ciencia es otro. Ciencia, profecía, sanidades, milagros, fe, interpretación de lenguas, diversos géneros de lenguas. ¿Cuál nos faltó? Y discernimiento de espíritus. Estos 9, son 9. Entonces, debemos conocer esos dones. ¿Sí? Porque si yo no conozco algo, ¿cómo lo voy a utilizar? Si yo no conozco el funcionamiento de este equipo, ¿cómo lo voy a utilizar? Tengo que buscar el manual y leer el manual de funcionamiento. ¿Amén? Entonces, ¿cómo conocemos los dones? Estudiándolos en la Biblia, en el manual, que es la palabra de Dios. Allí vamos a empezar a conocer cómo se mueve y cómo se manifiesta cada uno de estos dones. Amén. El don de sabiduría. La Biblia dice que nosotros debemos de ser sabios, pero este don de sabiduría sobrepasa cualquier sabiduría humana, va mucho más allá, porque son atributos divinos de Dios que pone en nosotros. Amén. Que nos hace ser de unos seres ordinarios, nos convierte en seres extraordinarios, porque hacemos algo que no es de lo común. La ciencia, ¿sí? Debemos ir conociendo cada uno de estos dones.
A través del don de ciencia se gestan también milagros. Es que un don lleva a otro, ¿cierto? Por eso dice la palabra de Dios que esos dones deben de estar en la iglesia. Todos los dones. Todos deben de estar fluyendo. ¿Por qué? Porque un don complementa al otro. ¿Sí? El don de ciencia es el que revela, ¿no? Aquí hay una persona que tiene tal y tal cosa. Eso es la ciencia. Y va revelando. Pero cuando se revela, ¿qué ocurre? También la sanidad, el milagro. Entonces, un don va agarrado de otro. Entonces, está el don de fe, que también es una fe mucho más allá de la fe que la Biblia nos manda que nosotros debemos de tener. La fe común, la fe normal. Pero esta fe sobrepasa todo entendimiento. Sanidades. Ojo, no dice sanidad, sino sanidades. Quiere decir cualquier enfermedad. Amén. Don de milagros, cosas sobrenaturales. Profecía. Da una palabra profética. ¿Sí? Las profecías en su mayoría son del futuro, ¿cierto? Discernimiento de espíritus. Para discernir los espíritus. Amén. Si hay espíritu bueno, si es espíritu de Dios o espíritu del maligno. Diversos géneros de lenguas. ¿Qué quiere decir esto? La palabra lo dice, diversos, son muchas lenguas. Por eso es que nadie las interpreta, a menos que tenga el don de ¿qué? De interpretación de lenguas. Amén. Porque usted con una sola palabra, aunque usted en su idioma esté escuchando siempre la misma palabra, no quiere decir que esté diciendo lo mismo en la interpretación. Con una sola palabra puede decir cientos de cosas. O si no, miremos la escritura en la pared, cuando estaba Nabucodonosor, ¿no? ¿Qué decía en esas poquitas letras? Una cantidad de cosas. Cuando vino la interpretación. Las cosas de Dios, dice el Señor en su palabra, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Porque son más altos mis pensamientos y mis caminos. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que nuestros pensamientos no, mejor dicho, están muy por debajo de lo que Dios piensa. Y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Amén. Entonces es bueno, mis hermanos, que conozcamos y hagamos un estudio de cada uno de estos dones, cómo se manifiesta, cómo es. Debemos estudiarlo para poder fluir en ellos. Porque si no los conocemos, no vamos a poder fluir de la manera correcta. Amén. Tercero, el tercer aspecto para fluir en los dones del Espíritu Santo es orar por los dones del Espíritu Santo. Orar por los dones del Espíritu Santo. Recordemos que aquí el apóstol Pablo dice, procurad en el verso 31, procurad pues los mejores dones. Procurad los mejores dones. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no sé cuál es mi don. Por el hecho que usted no sepa cuál es, no quiere decir que no lo tenga ya, sino es que no se ha manifestado. Entonces, orar por los dones es decir, Señor, o también le puedo decir Señor, pero Él reparte como Él quiere. Pero yo le puedo decir, Señor, aquí estoy, quiero servirte. Señor, dame los dones. Señor, y si es tu voluntad, dame el don de sanidad. O Señor, dame el don de fe. Podemos orar así, de esa manera. Y el Señor es el que nos va a dar como Él quiere. El Espíritu Santo los reparte. Amén. Entonces debemos orar por esos dones. Señor, revélame cuál es mi don. O Señor, dame tal don. Señor, dámelo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque el que busca, encuentra. El que pide, se le da. Y el que toca, se le abre. Amén.
La Biblia dice que nosotros somos malos. Dice, si ustedes que son malos, si Samuel, que es un hombre malo, y la hija le pide pescado, ¿le va a dar una culebra? ¿O si le pide pan, le va a dar una piedra? Si ustedes que son malos no son capaces de hacer esa maldad, ¿cuánto más si ustedes me piden al Espíritu Santo, yo se lo voy a dar? Mis queridos hermanos, nos hemos vuelto cristianos light, cristianos de la secreta, solo de nombre. Amén. Solo de nombre, cristianos, cristinos o crispetas. Porque la palabra cristiano, por primera vez, se mencionó en Antioquía, no en Antioquia, Medellín, sino en Antioquía. Y por primera vez miraban a Pedro y a Juan y la gente decía, estos son pequeños Cristos, porque hacen lo que Cristo hacía y andan como Cristo andaba. La gente quedaba aterrada. Dijeron, estos son pequeños Cristos. Y desde allí les empezaron a llamar cristianos. ¿Nos merecemos usted y yo esa palabra cristiano? ¿Estamos andando como Cristo anduvo y estamos haciendo lo que Cristo hizo? Mis hermanos, es triste la realidad del mundo hoy. Es triste la realidad de la iglesia hoy. Muchas iglesias conformistas espiritualmente. La iglesia es una entidad espiritual. Amén. La iglesia no es una entidad, ¿cómo se dice?, social. Es espiritual. Y hoy las iglesias se han vuelto entidades sociales, empresas, donde hay mucho flujo de gente, pero también mucho flujo de dinero. Hay mucho flujo y mucha estudio de la palabra, mensajes sofisticados, mensajes llenos de homilética, hermenéutica, de todas las ramas de la teología. Unos mensajes teológicamente perfectos, pero sin nada del Espíritu. Cuando estaba en la disputa el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ellos dijeron, la letra sin el Espíritu mata. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que si nosotros nos volvemos muy estudiosos de la Biblia, teológicamente hablando, sin tener en cuenta al Espíritu Santo, sin invitarlo que Él sea el que me enseñe y me guíe a la verdad, eso me mata. Me seca espiritualmente y yo me vuelvo un escéptico. ¿Sí? Y hay muchos predicadores hoy en día que porque han avanzado tanto teológicamente, ya son maestros de la ley. Recordemos que los primeros que rechazaron a Jesús cuando Jesús vino fueron los maestros de la ley. Los maestros, aquellos estudiosos de la Biblia, fueron los que rechazaron a Jesús. Y hoy hay muchos pastores y predicadores muy estudiosos de la Biblia. Se saben la Biblia de atrás para adelante. Pero recordemos que la letra sin el Espíritu mata. La letra sin el Espíritu mata. Son gentes que espiritualmente están secos. Teológicamente tienen mucha palabra y mucha carreta, pero están secos espiritualmente.
Y usted los ve sacando cuentas con la Biblia, que no es que el Señor viene en tal tiempo, porque la Biblia da algunos, dice que 300 tantos días y da unas cifras, entonces ya empiezan a descifrar cuándo viene Jesús. Hay mucha gente escéptica, mis hermanos, que ya no les importa la revelación del Espíritu Santo, sino se basan todo aquí. Usted sabe que con esta misma Biblia nos pueden engañar, que con esta misma Biblia nos pueden enredar y envolver, porque hay gente que tiene mucha Biblia, pero no tiene nada del Espíritu, están muertos y secos espiritualmente. Hay una iglesia que surgió, viene de Corea, y yo una vez entré en un curso, ¿qué tales? Entré a estudiar con ellos, pero yo sabía que algo no andaba mal, pero el Señor me permitió estar allí un buen tiempo. Y sabe que esa gente sabe más Biblia que todos nosotros reunidos, pero están muertos espiritualmente, porque han negado la revelación del Espíritu Santo. Esa se llama la Iglesia de Jesucristo, así se llama. La fundó un chino, y que él es el segundo Juan que había de venir. Entonces, lo que ellos dicen es, hablan de la palabra revelada. Y todo es con la Biblia. Usted va a hablar, vamos a hablar, pero con la Biblia. Nada que fuera o comentario con la misma Biblia. Y enredaban. Cada año gradúan a cientos de personas. Miles de pastores ya entraron a ese movimiento porque se dejaron engañar. Porque van entrando tan sutilmente y usted lo van llevando y usted no le ve nada de malo. Porque es con la misma Biblia que lo van guiando. Y con la Biblia y lo van guiando y lo van llevando. Pero más adelante le meten el cuento. Pero como usted ya está adoctrinado, eso se llama adoctrinamiento. Van adoctrinando a la gente para cuando ya le metan lo raro, la gente no se dé cuenta, sino que ya está tan metido adentro que no hay forma de volverse para atrás. Hermanos, ¿cómo le voy a dar yo más importancia a un ser humano que al Espíritu Santo? ¿Sí? Porque ellos dicen que el líder de ellos, que creo que ya murió, es el que el Señor una vez estando en un campo, el Señor le reveló, vino y le reveló toda la palabra. Y entonces Él es el único que tiene la palabra revelada y a los que ellos le hayan compartido. Del resto, todos dicen que el resto todos estamos equivocados. Están poniendo a toda esa gente en contra de cualquier otro pastor, de todos los pastores que haya. Pero es que es algo impresionante, mis hermanos. Yo les contara, yo tengo allá muchas anotaciones que dicen, pero es que es impresionante. ¿Sí? Impresionante. Así que, ¿y por qué muchas iglesias y muchos pastores están cayendo en eso? Porque hemos ignorado los dones del Espíritu Santo. Amén. Hemos ignorado los dones del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle que si los dones del Espíritu Santo están activos en la iglesia, Satanás no se va a poder meter por ningún lado. Amén. Porque está el discernimiento de espíritu para discernir cualquier espíritu erróneo que esté allí. Está la profecía para prevenir y corregir. Amén. Entonces, mis hermanos, debemos despertar hoy. Dios no llamó a la iglesia para que esté así quieta. La iglesia es una entidad espiritual puesta en la tierra. Amén. Pero es para gobernar. Por eso el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno, del Hades, de la muerte, no prevalecerá contra ella. Amén. El poder del infierno no prevalecerá contra la iglesia, pero la iglesia debe estar viva. La iglesia debe estar activa en los dones del Espíritu Santo. Amén. Porque si no, cualquier viento nos enreda. Y debemos ponernos pilas, mis hermanos, porque están a la vuelta de la esquina.
Cientos, miles de personas se gradúan cada año de esa iglesia que les digo. Y los adoctrinan y son muy estrictos en el estudio de la Biblia. Cuando usted está estudiando la Biblia, nada lo puede concentrar, tiene que estar solo. Son estrictos. Y yo me pongo a ver, tan estrictos, pero engañados por el diablo. Y nosotros, que tenemos la libertad de Dios y de poder estudiar, no estudiamos, no buscamos. Cuarto aspecto para fluir en los dones del Espíritu. Debemos practicar los dones del Espíritu Santo. Amén. Debemos ¿qué? Practicar. Por ejemplo, si usted sabe qué don tiene que empezar a practicar en ese don. Amén. Si usted tiene el don de sanidad, tiene que empezar a orar por quiénes, por los enfermos. De pronto se le mueren los primeros 3, pero ya de para allá va empezando. ¿Me entiende? Tenemos que empezar a practicar en los dones. Si es el don de fe, tiene que empezar a creer y a lanzar la palabra de fe. Amén. Si es el don de milagros, pues tiene que orar para que suceda el milagro. Amén. Si es el don de interpretación de lengua, tiene que estar escuchando al que está hablando en lengua y empezar a interpretar y a discernir. Si es el don de lengua, tiene que empezar a hablar en lenguas. Amén. Y así, si es el don de profecía, tiene que empezar a profetizar. Amén. ¿Por qué nosotros tenemos los dones como si fuera cosa del otro mundo? Los dones deben de ser naturales para el cristiano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos espirituales. A menos que estemos en la carne y andemos y pensemos en las cosas de la carne, no podemos movernos en los dones del Espíritu. Amén. Pero los que son espirituales, dice el apóstol en Romanos, andan en las cosas del Espíritu. Amén. Los dones son espirituales. Amén. ¿Sabe qué don tiene usted? Le vuelvo a preguntar. Y quinta y por último, debemos buscar el crecimiento de ese don, de los dones. Amén. Debemos buscar ¿qué? El crecimiento de los dones. Amén. Les compartí a los hermanos ayer que hay un don de los dones que nosotros lo podemos ejercer cuando queramos, ¿sí? Porque ya está en nosotros. Hay otros que debemos fluir en el Espíritu, ¿amén? Para que fluya. Y el Señor, y dependen de lo que el Señor haga, ¿amén? Por ejemplo, el don de sanidad, yo debo empezar a hacer mi parte, a orar y poner mi mano sobre el enfermo. Y el Espíritu Santo hace el resto, ¿cierto? Pero el don de lenguas, ese don usted lo puede usar cuando usted quiera. Amén. Cuando usted quiera. Y no debemos tener miedo, mis hermanos, entrar en este mundo espiritual. Porque si estamos con Dios, Satanás no puede estar. Amén. Si estamos buscando a Dios y nos sometemos a Dios, dice la palabra en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de ustedes. Amén. Entonces, ¿va a usted a seguir ignorando los dones del Espíritu? Recuerde, maldito al fuego eterno, o benditos a las moradas celestiales. ¿Qué quiere usted escuchar ese día? ¿Que el Señor le diga maldito o bendito? Esto lo debemos tomar con seriedad, mis hermanos. Amén. Y fluir en los dones no es algo que debamos ver allá, no, es que eso es para allá, para los que están allá en avivamiento. O la Biblia, ¿dónde dice que es para ellos? Dice que es para toda la iglesia.
Y desde el momento que usted le entregó su vida a Cristo, ahí ya tiene esos dones. Simplemente de pronto no los ha descubierto, no sabe cuáles son. Amén. Pero aquí estamos, amén, mis hermanos. Y vamos a empezar a fluir en esos dones, amén. Porque vamos a empezar a adquirir conocimiento de ello, amén. Vamos a empezar a buscar a Dios, a tener esa relación con el Espíritu Santo, amén. Vamos a empezar a conocer esos dones, vamos a empezar a orar por esos dones, vamos a empezar a practicar esos dones y a que ese don crezca, amén. Aleluya. El Señor es bueno y Él está aquí en medio nuestro. Amén. El Señor está en este lugar. Amén. Póngase de pie. Aquí vemos mucha gente que llevamos mucho tiempo en la vida cristiana y hemos desperdiciado mucho el tiempo. Hay otros que llevamos poquito tiempo y lo hemos aprovechado. Pero es bueno que todos juntos aprovechemos el tiempo, mis hermanos. Los dones son para la iglesia, para provecho de la iglesia. Amén. Y debemos fluir en esos dones. Amén. Y debemos hacer que eso sea natural en medio nuestro. Que eso sea natural en la iglesia. Amén. Si usted tiene el don de lengua, debe empezar a ejercitar ese don. Amén. Y debe empezar a hablar en lenguas. Amén. ¿Cuántos tienen el don de lenguas acá? ¿Quién tiene el don de lenguas? ¿Nadie? Nadie habla lenguas acá. ¿Quién tiene don de milagros acá? Tengo el don de sanidad. El don de sanidad. ¿Quién tiene don de fe aquí? Fe. Amén. Hermanos, ¿por qué tememos a esto? Si a esto hemos sido llamados. Yo puedo ver que hay mucho miedo y temor acá en este tema. Y es un tema que debe ser normal entre nosotros. Amén. Como les decía, el don de lengua yo lo puedo empezar a emplear en el momento que yo quiera. Amén. Amén, mis hermanos. Y los dones también, pedir la dirección del Espíritu Santo y empezar a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Amén. ¿Por qué tememos? ¿Por qué tenemos duda? ¿Por qué hay incredulidad en nuestros corazones? ¿Por qué no le creemos a Dios? Tenemos que romper con todas esas barreras, mis hermanos. El Señor me muestra que hay mucha duda, mucho miedo aquí. Yo lo puedo ver en esta mañana.